Hola, bienvenidos y seguimos con la formación de imágenes frente a espejos esféricos. Vamos a ver unas cuantas caracterizaciones importantes y situaciones en puntos críticos. Empecemos con los espejos convexos, aquellos que están espejados por la parte de afuera del casquete esférico. Y coloquemos un objeto, nuestra consabida velita. La posición en la que se coloca el objeto lo llamo O. El vértice del espejo, o sea, su intersección con el eje central, lo voy a llamar V. La posición en la que aparece la imagen la llamo I. El foco lo llamo F y el centro de la esfera lo llamo C. Así entonces quedan definidos X sub O, la posición del objeto, X sub I, la posición de la imagen, y F, la distancia focal. Entonces fíjate, ahí tenés la marcha de algunos rayos, solo algunos, conocidos. Porque sabemos que de esa llama, que la voy a considerar una fuente puntual, salen rayos en todas direcciones y yo me valgo de solo algunos rayos para localizar la imagen. Por ejemplo, un rayo que llega en forma paralela al eje central. Como vimos en la marcha de los rayos, ese rayo tiene que reflejarse en una dirección que pasa por el foco. Un rayo que tiene una dirección que pasa por el eje central rebota sobre sí mismo. Otro rayo que tenga una dirección que pasaría por el foco, no puede pasar por el foco porque no puede atravesar el espejo, se refleja en una dirección paralela al eje central. Y también te agregué, aunque no es necesario, un rayo que incide justo en el vértice. Y como todos los rayos, se refleja respetando la ley de la reflexión, o sea, con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Fíjate que esos 4 rayos divergen, nunca van a volver a cruzarse, pero sus prolongaciones sí. Y justo en esa intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados se produce la imagen de la llama. El resto de los puntos luminosos del objeto, en este caso nuestra vela, se construyen de la misma manera, pero vos ya sabés cuál es la forma y tamaño de la imagen, que resulta siempre ante un espejo convexo. Siempre resulta derecha, virtual y menor. Pasemos ahora a los espejos cóncavos. Ahora sí, la imagen dependerá de la posición del objeto. Así que vamos a ir moviendo ese objeto desde la posición más lejana hasta la posición más cercana al espejo. Empecemos con un objeto que está enormemente lejos, casi podríamos decir en el infinito, como las estrellas o los cuerpos celestes. Todos sus rayos nos llegan en forma paralela. Al rebotar en un espejo cóncavo, todos esos rayos deben reflejarse pasando por el foco. Es ahí, en esa intersección de todos los rayos en el foco, donde se forma la imagen. De modo tal que la posición de la imagen va a ser igual a la distancia focal. Esta es la disposición justamente que utilizan los telescopios y el astrónomo debe colocar su ojo en el foco. Y vos me dirás, pero si coloca su ojo en el foco hace sombra y no puede ver el objeto. Bueno, no necesariamente. Para empezar, el área por el que entra la luz es mucho más grande que la cabeza del astrónomo, muchas veces. Y si así no fuera, hay 2 estratagemas posibles. Una de ellas es colocar en el medio un espejo diagonal y sacar el haz de luz que va a intersectarse al foco afuera del haz luminoso. Eso es lo que se llama el telescopio newtoniano.
Veamos qué dice la ley general de los espejos esféricos para un cuerpo que se sitúa infinitamente lejos. Entonces, 1 sobre x0 va a ser igual a 0, porque 1 dividido un número infinitamente grande se hace 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que 1 sobre la posición de la imagen es igual a 1 sobre la distancia focal. Y de ahí surge en forma clara y obvia que la posición de la imagen se halla justamente a la distancia focal, o sea, justamente en el foco. Bueno, vayamos acercando ahora el objeto hacia el espejo. Entonces ahora lo tenemos más allá de la distancia focal, más allá de 2 veces la distancia focal, o sea, más allá del centro de la esfera. Y nuevamente trazamos aquellos rayos de luz que nos conviene para localizar la imagen. Un rayo paralelo se refleja pasando por el foco. Un rayo cuya dirección pasa por el foco se refleja en forma paralela. Y un rayo cuya dirección contiene al centro de la esfera se refleja sobre sí mismo. Como ves, esos 3 rayos se intersectan en un punto que es justamente la posición de la imagen, que resulta ser más pequeña, real e invertida. Sigamos acercando el objeto y ahora lo tenemos justo en la posición del centro de la esfera. Un rayo que le llega paralelo al eje central del espejo se refleja pasando por el foco. Y uno que pasa por el foco se refleja en forma paralela. Y por si fuera poco, uno que incide sobre el vértice del espejo se refleja formando el mismo ángulo de incidencia. Los 3 rayos se intersectan en una posición que es justo la posición del centro de la esfera. La conclusión es que cuando colocamos objetos ahí, la imagen resulta de igual tamaño, invertida y lógicamente real. ¿Qué dice la ley general de los espejos esféricos? Bueno, si colocamos el objeto en la posición del centro de la esfera, eso es exactamente 2 veces la distancia focal. Entonces, 1 sobre el foco es igual a 1 sobre 2 veces el foco más 1 sobre la posición de la imagen. El primer término del segundo miembro lo pasamos restando al primero y nos queda que 1 sobre 2 veces la distancia focal es igual a 1 sobre la posición de la imagen. De donde es obvio, sencillo, claro y directo que la posición de la imagen es igual a 2 veces el foco, que es lo que ya habíamos visto en nuestra resolución gráfica. Y ahora seguimos acercando nuestro objeto y lo colocamos entre el foco y el centro de la esfera. Nuevamente elegimos 3 rayos apropiados. Uno paralelo al eje central, uno que pase por el foco y uno que incida en el vértice del espejo. Los 3 rayos se intersectan en la posición de la imagen, que resulta ser más grande, o sea, aumentada, real e invertida. Si seguimos acercando el objeto, ahora tenemos que colocarlo sobre el foco. Veamos qué pasa. Todos sus rayos deben reflejarse en forma paralela. Y esos rayos que se alejan de nosotros en forma paralela no se juntan nunca. O podríamos decir, se juntan en el infinito. Ahí desaparece la imagen. Si jugás con un espejo y un objeto, cuando el objeto pasa por el foco, la imagen desaparece, se desvanece. También podríamos decir, se forma en el infinito. Por último, vamos a colocar el objeto muy cerca del espejo, entre su vértice y el foco, que es el último segmento que nos toca por explorar.
Y nuevamente elegimos 3 rayos adecuados, o 4 si vos querés. Uno cuya dirección proviene del foco se refleja en forma paralela. Uno que llega al espejo en forma paralela al eje central se refleja pasando por el foco. Y uno cuya dirección contiene al centro de la esfera se refleja como sí mismo. Y ahora fíjate, esos 3 rayos reflejados no se intersectan nunca. Esos 3 rayos divergen y cualquier otro que salga de la llama va a diverger. Pero sus prolongaciones se intersectan en un punto y ahí es donde se encuentra la imagen. La conclusión: cada vez que colocamos un objeto frente a un espejo cóncavo a una distancia menor que el foco del espejo, genera una imagen derecha, virtual y mayor, o sea, aumentada. Esta es justamente la disposición de los espejitos de aumento, esos que usamos para sacarnos los puntos negros o ver todos nuestros poros asquerosos de la cara y que se venden en las farmacias y vos podés tener uno para jugar. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.